Saludos a todos los participantes en esta reunión importante, sobre todo en este marco. Buen día a los compañeras y compañeros integrantes de la UNT, a los compañeros del FASU, del ENADI, a todos aquellos que nos siguen esta transmisión desde Facebook y YouTube. A nombre del Movimiento Campesino El Campo es de Todos, agradecemos este espacio de construcción de propuestas y alternativas para el fortalecimiento de la seguridad social y la democracia en el México de nuestros días. Más aún, en una situación tan extraordinaria como la que hoy tiene nuestro país, en emergencia sanitaria, en el umbral de la recesión económica que golpeará social y económicamente a la población de nuestro país. En México, los principios de seguridad social tienen origen en el movimiento revolucionario de 1910. Responden a demandas específicas de justicia social enarboladas por el movimiento obrero mexicano en los inicios del siglo XX y se encuentran constitucionalmente contenidos en el artículo 123 constitucional, de altísima importancia para los trabajadores de México y en el que se declara de utilidad pública la Ley del Seguro Social. Es en esta en la que se define que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo al cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Las instituciones de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y algunas otras instituciones construidas durante los años posteriores al movimiento revolucionario, tienen origen en estos instrumentos jurídicos y han sido el pilar de la seguridad social para los trabajadores con empleo formal en nuestro país. El sistema de pensiones, es sin duda un sistema fundamental en este marco. Su fortalecimiento, consolidación y viabilidad es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Su discusión y su futuro solamente puede hacerse con los trabajadores, en beneficio de ellos y en el marco de una perspectiva de futuro que garantice los derechos de todos los trabajadores afiliados. Y sin embargo, en el caso de la gran mayoría de los trabajadores del campo, esta cobertura no es hoy en día una realidad en el marco de los derechos laborales. Considerados que en algunos casos, en el mejor de los casos como trabajadores eventuales y en la gran mayoría francamente no considerados, la seguridad social para los trabajadores del campo ha sido históricamente excluyente por ello. Por eso, hoy en día, solo 13 de cada 100 personas cuenta con cobertura de seguridad social en el campo. Lo anterior significa que una población rural de alrededor de 20... Es que no tenía luz. Es que me está acabando mi pila. Bueno, perdón. Eso significa que alrededor de 24 millones de personas no tienen una cobertura social en las comunidades rurales vinculadas a su trabajo en el medio rural. Cabe mencionar que asociaciones de productores como los cañeros impulsan convenios específicos de seguridad social con el IMSS, apoyados por, al menos hasta el año pasado, con un pequeño presupuesto que tenía el programa especial concurrente para el pago de aportaciones. Sin embargo, este presupuesto, como ustedes saben, ha desaparecido prácticamente. En otros casos, la ausencia de reglas claras a favor de los trabajadores rurales ha dado pie a verdaderos abusos que institucionalizan la ausencia del arbitraje laboral en el campo. Tal es el caso de los jornaleros agrícolas, que están prácticamente excluidos de la seguridad social, expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las 8 horas, no reciben materiales y equipos de protección para realizar su trabajo, viven en condiciones deplorables de hacinamiento en viviendas precarias, bodegones o galeras que usualmente les alquilan quienes los contratan, en condiciones de explotación laboral que recuerdan los mejores tiempos de don Porfirio y abandonados a su suerte por el gobierno federal que, curiosamente, en este último ejercicio presupuestal desapareció el único programa que impulsaba el mejoramiento social de este sector de trabajadores del campo, mientras las autoridades laborales miran normalmente hacia otro lado, mientras que a este sector se le violan prácticamente todos los derechos laborales. Ese es el origen de la insurrección laboral de hace 5 años allá en San Quintín, donde a pesar de los acuerdos se siguen violando los derechos laborales. En general, para la gran mayoría de los trabajadores rurales,
Los beneficios de la seguridad social articulada como derecho laboral sigue siendo una aspiración incumplida de la ya larga lista de pendientes de México con sus trabajadores. Hoy en día, los derechos de seguridad social en el campo son atendidos de manera desarticulada, incompleta y mezquina y con un enfoque asistencial por los sucesivos gobiernos federales, sujetos a los vaivenes del presupuesto, ya que no son compromisos jurídicamente emanados de contratos de trabajo o vinculados a una relación laboral y por lo tanto modificables en función de la disponibilidad presupuestal o sujetos a las modas sexenales que pueden mantenerlos o no en sus programas de gobierno. En este marco, los programas de apoyos económicos y protección social como pensión para adultos mayores, la atención a la salud, el derecho a la vivienda y otros debieran ser derechos universales contenidos en cualquier plan básico de justicia social en cualquier país. En el marco de la salud, la eficiencia del INSABI, por ejemplo, aún está por evaluarse en el marco del golpe del COVID-19 y la brutal restricción de recursos presupuestarios para la salud. Hoy en día, la atención a las comunidades, a la salud de las comunidades rurales es realizada en un marco de gran carencia de recursos humanos, de infraestructura hospitalaria, de equipamiento y materiales de trabajo, que a lo largo de los últimos años han sido afectados por los diversos recortes presupuestales que han afectado al sector salud y que abren una gran incertidumbre en el marco del impacto que el COVID va a tener en las comunidades rurales. El derecho a la vivienda en las comunidades rurales es solo un postulado. Hoy en día los programas de apoyo a la vivienda rural son inexistentes. Este año prácticamente ha desaparecido el único programa que los atendía con una cobertura bastante limitada. Ya ni hablar de los centros de diversión y esparcimiento. Como derechos laborales para la población rural no existe. En ese contexto, el movimiento campesino El Campo es de Todos considera que un acuerdo nacional hacia la seguridad social debiera partir de considerar estos rubros como derechos universales en México en una perspectiva integral, solidaria, redistributiva, transparente, inherente a la calidad de ciudadanos de nuestro país. Consideramos que la política social debe ser puntal para lograr la seguridad social de todos los mexicanos y debe ser considerada como una estrategia de desarrollo social redistributiva del ingreso que contrarreste los dañinos efectos sociales que por décadas ha ocasionado la creciente concentración de la riqueza en nuestro país. En este contexto, debiera ser una estrategia de política pública de que deje de considerarse mera asistencia social y reconozca derechos básicos universales a la población en esas materias. Demandamos desarrollo social, no asistencia social. Demandamos desarrollo, no dádivas. Derechos todos ellos que fueron conculcados por una filosofía económica depredadora que puso por delante las utilidades por encima del bienestar social, dispuesta a repartir dádivas, pero no resolver estructuralmente los estragos de la pobreza y la marginación de nuestro país. El financiamiento de la seguridad social debiera estar basado en una seria política redistributiva del ingreso nacional que contemple reformas en el ámbito de lo fiscal. Quien más se beneficie de los recursos de nuestra nación debiera aportar más para el desarrollo de todos. México vive hoy un momento de historia, en su historia inédito, doloroso y de incertidumbre. El grave impacto en la salud que la pandemia del COVID-19 está teniendo en la población mexicana es muy grave y dramático. Hoy seguramente nos iremos a dormir con la grave noticia de que nuestra cifra de compatriotas fallecidos se enfila a los 25,000 personas y acercándonos a los 200,000 contagiados. Es sin duda un gran drama sanitario, es un gran drama humanitario. El impacto económico de la pandemia ha sido brutal. Las previsiones estiman en alrededor de 2 millones de empleos formales perdidos en los últimos meses. Alrededor de 10 millones de empleos perdidos en el sector informal de la economía. Miles y miles de micro y pequeñas empresas no van a resistir la recesión post-COVID. Reactivar la economía mexicana requiere sin duda la unidad de todos los mexicanos para salir adelante. Requiere de ponernos de acuerdo en un solo objetivo, reimpulsar la infraestructura económica de nuestra nación como forma de revertir la brutal caída en el ingreso de la población mexicana que durante meses ha tenido que soportar la parálisis de la inmovilidad social, el confinamiento, la reducción del mercado interno ante la pérdida de los ingresos. Insistimos desde siempre,
ante la búsqueda de soluciones para impulsar el desarrollo de la nación y el bienestar de la población, no debiera fomentarse la división de la sociedad. México no merece reeditar viejos capítulos de la historia que concluyeron en dramas lamentables para nuestra nación. Por la misma razón, pensamos que el gobierno debe revalorizar y refrendar el espíritu democrático de la elección del 2018, escuchar a la sociedad, tender puentes y abrir el diálogo con sus gobernantes, con todos, con sus gobernados, con todos. Cuando un gobierno hace lo que quiere y no consulta y ni siquiera considera que va a pensar un interlocutor o desvaloriza a sus interlocutores, es que ha entrado en un oscuro callejón de autoritarismo y soberbia. Esperamos que no sea este el caso. Para las organizaciones integrantes del movimiento campesino, el campo es de todo, representante de un importante sector de la sociedad rural mexicana, planteamos que el diálogo, insistimos, incluyente, respetuoso, propositivo y circular, fortalece el espíritu del Estado, de nuestra nación y fortalece su esencia democrática frente al mundo. El diálogo, sin duda, es el primer paso para construir el desarrollo de un México que convoque a todos. En la diversidad y riqueza del pensamiento encontraremos las soluciones para lograr el desarrollo armónico de nuestra nación. El reto de reconstruir al país en una época post-COVID. Solo en unidad podremos construir el México que merecemos. Muchas gracias. Movimiento Campesino, el campo es de todos. Gracias, compañero Luis Gómez Garay.